Navegador de Windows. Hubo una época en la que abrir Internet y abrir Internet Explorer eran exactamente lo mismo. Microsoft lanzó este navegador en agosto de 1995 como parte del paquete de Windows 95 y durante casi una década su presencia fue tan dominante que en el año 2003 acumulaba más del 92% de la cuota global de navegadores. Una cifra que hoy resulta difícil de creer. Ese monopolio, sin embargo, fue también su condena. Con la competencia neutralizada, Microsoft redujo el ritmo de desarrollo, dejó pasar los nuevos estándares web y acumuló vulnerabilidades de seguridad que se convirtieron en una queja constante de empresas y usuarios. Llegó un momento en que el consejo habitual en cualquier oficina era usar Internet Explorer únicamente para una cosa: descargar otro navegador. La llegada de Firefox en 2004 y de Chrome en 2008 fue el inicio del colapso. En 2015, Microsoft presentó Edge como sustituto moderno, pero el daño de reputación era ya irreversible. El 15 de junio de 2022, Internet Explorer 11 fue retirado oficialmente de Windows 10. 27 años después de su lanzamiento, el navegador que había definido la primera era de la web doméstica, desaparecía sin grandes ceremonias. Windows Aero. Cuando Windows Vista llegó en 2007, las ventanas transparentes que mostraba en su presentación parecían pertenecer a otro mundo. Windows Aero era el nombre del sistema visual que lo hacía posible. Barras de título translúcidas con un efecto de cristal esmerilado, reflejos en la barra de tareas, animaciones al minimizar y maximizar ventanas, y la función AeroFlip 3D, que permitía cambiar entre ventanas abiertas con una vista tridimensional giratoria. Era la primera vez que un sistema operativo de consumo masivo apostaba con tanta decisión por el diseño gráfico avanzado. El problema es que toda esa belleza tenía un coste en recursos. Aero requería una tarjeta gráfica dedicada y una cantidad de memoria, RAM, que los equipos más modestos de la época no siempre podían garantizar. En ordenadores menos potentes, activar estos efectos convertía el sistema en algo lento y poco práctico. Cuando Microsoft presentó Windows 8 en 2012, Aero desapareció por completo de un plumazo. La nueva interfaz, denominada Metro, apostaba por colores planos y formas sólidas, argumentando que era más rápida y coherente con la nueva dirección táctil de Windows. Parte de los efectos visuales han ido regresando de forma gradual en versiones posteriores, pero el Aero original, con todo su cristal y sus reflejos profundos, nunca ha vuelto. Para muchos usuarios, fue el momento en que Windows dejó de preocuparse por parecer hermoso. Si te está doliendo ver esta lista, suscríbete. Quedan muchas más historias como estas. Grupo Hogar. Windows 7 llegó en 2009 con una promesa concreta: compartir archivos entre dos ordenadores en la misma casa sin necesidad de ser informático. Antes de Grupo Hogar, configurar una red doméstica en Windows era una experiencia capaz de desanimar a cualquier persona. Había que navegar entre configuraciones de permisos, crear cuentas compartidas, lidiar con resultados impredecibles entre reinicio y rezar para que los dos equipos se reconocieran entre sí. Grupo Hogar simplificó todo eso a un único código. Un ordenador creaba el grupo doméstico, generaba una contraseña, y cualquier otro PC en la misma red local podía unirse usando esa clave. A partir de ahí, las carpetas de música, imágenes, documentos y vídeos quedaban disponibles automáticamente para todos los equipos del grupo, junto con las impresoras conectadas. No requería conexión a Internet y tenía cifrado básico incorporado. Era una solución limpia para un problema cotidiano real. En muchos hogares había 2 o 3 ordenadores, y no había manera sencilla de pasarse un archivo entre ellos sin usar un USB o mandar un correo electrónico a uno mismo.
Con la integración de OneDrive en Windows y la expansión de los servicios en la nube, compartir archivos entre dispositivos dejó de depender de estar en la misma red local. Además, Homegroup solo funcionaba entre equipos Windows y los hogares comenzaron a mezclar sistemas, smartphones y tablets de distintos fabricantes. En abril de 2018, con la versión 1803 de Windows 10, Grupo Hogar fue eliminado definitivamente. De entre todas las funciones retiradas de esta lista, esta es la que al menos resolvía algo de verdad antes de quedarse obsoleta. Editor de video. Antes de que el vídeo se convirtiera en el formato dominante de Internet, antes incluso de que YouTube abriera sus puertas en 2005, el editor de video de Windows ya existía como la herramienta de edición de vídeo más accesible para el usuario doméstico. Formaba parte de Windows ME desde el año 2000 y continuó disponible como parte de Windows Essentials para XP, Vista y 7. No aspiraba a ser un programa profesional, y esa era precisamente su virtud. Con el editor de video era posible importar clips, recortarlos, unirlos, añadir transiciones, insertar títulos y poner música de fondo. El resultado podía exportarse en un formato que cualquier reproductor podía abrir. Eso era todo lo que hacía falta para el vídeo de la excursión del colegio. El montaje del cumpleaños o los primeros intentos de crear algo para subir a YouTube. Una parte relevante de los creadores de contenido que empezaron en la plataforma entre 2007 y 2012 usaron el editor de video como su primera herramienta de edición. Microsoft fue reduciendo el desarrollo del programa sin ofrecer ninguna alternativa integrada en el sistema operativo, y en enero de 2017 retiró oficialmente el soporte de Windows Essentials 2012, dejando al editor de video sin descarga oficial y sin sustituto claro. Muchos usuarios lo consideraron una decisión extraña, dado el auge imparable del vídeo en esos años. El programa dejó un hueco que ninguna herramienta nativa de Windows ha terminado de llenar todavía. Reproductor de multimedia. En 2002, mucho antes de que los televisores inteligentes existieran como concepto y antes de que Netflix fuera siquiera un servicio de streaming, Microsoft imaginó que el ordenador personal podía convertirse en el centro de entretenimiento del salón. La respuesta fue Windows XP Media Center Edition, una versión especial del sistema operativo diseñada para conectarse al televisor. El reproductor de multimedia no era un reproductor multimedia más. Era una plataforma completa con una interfaz de grandes menús pensada para controlarse desde el sofá con un mando a distancia, capaz de reproducir música, fotos, DVDs, vídeos y, lo más sorprendente para su época, televisión en directo. Con un sintonizador conectado al ordenador, era posible ver canales en tiempo real, pausar la emisión, grabar programas y programar grabaciones futuras, funcionando exactamente como un grabador de vídeo digital moderno. Incluso era posible conectar una Xbox 360 al PC y transmitir todo ese contenido al televisor del salón. En 2002, eso era una visión futurista hecha realidad doméstica. Lo que Microsoft no pudo anticipar fue la velocidad con que el streaming lo cambiaría todo. Netflix, Spotify y YouTube convirtieron el modelo de reproductor de multimedia en algo innecesariamente complicado. El hardware especializado para recibir televisión seguía siendo caro y difícil de instalar. Cuando Windows 10 llegó en 2015, Media Center no formaba parte de él. Había desaparecido en silencio, llevándose consigo la idea de que el ordenador podía ser el corazón del salón de casa. Si llevas un rato aquí y no te has suscrito todavía, hazlo ahora. Este canal crece gracias a gente como tú. Windows para llevar. Entre las ideas más originales que Microsoft desarrolló en la era de Windows 8 está Windows para llevar, un sistema que permitía instalar Windows completo en una memoria, USB
y arrancarlo en cualquier ordenador, como si fuera el tuyo propio. No era una versión recortada ni un entorno simplificado. Era Windows Enterprise o Education funcionando de forma nativa sobre hardware ajeno. Al conectar la memoria e iniciar el ordenador desde ella, el sistema detectaba automáticamente los controladores necesarios, los instalaba y en los siguientes arranques funcionaba directamente como un entorno de trabajo habitual. Las medidas de seguridad eran estrictas. Si alguien retiraba la memoria USB mientras el sistema estaba en marcha, la pantalla se bloqueaba de inmediato y el equipo se apagaba en cuestión de segundos. Los discos internos del equipo anfitrión podían ocultarse para evitar accesos no autorizados a datos ajenos. Era una solución pensada para entornos empresariales, donde los empleados necesitaban trabajar en equipos compartidos con un entorno controlado. Los problemas vinieron por dos frentes. Las memorias USB certificadas para Windows para llevar eran escasas, caras y ofrecían un rendimiento claramente inferior al de cualquier disco interno. Y la expansión de los escritorios remotos y los entornos de trabajo en la nube hizo que la idea de llevar el sistema operativo encima en un lápiz de memoria perdiera completamente el sentido. En 2019, Microsoft anunció que no daría soporte a esta función en versiones futuras, y en 2020 fue eliminada del sistema definitivamente. WordPad. WordPad formó parte de Windows durante casi 3 décadas. Apareció por primera vez en Windows 95, en 1995, y no desapareció hasta 2024, cuando la actualización 24H, 2 de Windows 11, lo retiró de las instalaciones estándar. Esos son 29 años de presencia ininterrumpida en el sistema operativo más usado del mundo. Era el programa que ocupaba ese espacio intermedio incómodo entre el bloc de notas y Microsoft Word, más capaz que el primero, infinitamente más sencillo que el segundo. Permitía trabajar con archivos de texto, enriquecido en formato RTF, aplicar negrita, cursiva, cambiar el tamaño de la fuente, insertar imágenes básicas y, lo que en muchos casos era su función más útil, abrir documentos de Word en equipos donde Office no estaba instalado. Durante años fue también la aplicación que Windows asociaba por defecto a ciertos tipos de archivo, lo que lo mantuvo vivo por inercia más que por elección activa de los usuarios. Microsoft lo deprecó oficialmente en septiembre de 2023, anunciando que no recibiría más actualizaciones ni correcciones de seguridad. La justificación fue pragmática. El bloc de notas había recibido mejoras sustanciales en Windows 11, incluyendo soporte para pestañas, y Word Online estaba disponible de forma gratuita para cualquier usuario con cuenta de Microsoft. WordPad había sobrevivido durante décadas sin grandes cambios y seguía consumiendo recursos de mantenimiento. Casi 30 años después de su debut, fue retirado con poca resistencia y menos fanfarria. Cortana. En 2014, cuando Siri llevaba 3 años como asistente de voz de Apple y Google preparaba lo que terminaría siendo Google Assistant, Microsoft presentó Cortana en Windows Phone. Un año después, llegó a Windows 10, integrada directamente en la barra de búsqueda del sistema. La propuesta era ambiciosa. Cortana no pretendía ser solo un sistema de comandos de voz. Aspiraba a convertirse en una asistente personal inteligente que aprendiera los hábitos del usuario, gestionara recordatorios vinculados a hora y lugar, buscara archivos y anticipara necesidades antes de que se formularan explícitamente. Para lograrlo, utilizaba un sistema de libreta personal que registraba intereses, citas del calendario y preferencias del usuario, siendo una de las primeras implementaciones de inteligencia artificial personalizada integrada en un sistema operativo de escritorio, disponible para el usuario general. Los problemas se fueron acumulando desde el principio. En un entorno de escritorio, el teclado y el ratón siguen siendo más
rápidos y precisos que la voz, para casi cualquier tarea. La caída de Windows Phone, hacia 2017, eliminó la base sobre la que debía funcionar como asistente multiplataforma. Y en materia de privacidad, la cantidad de datos personales que recopilaba generó críticas constantes. Entre 2019 y 2023, Cortana fue perdiendo funciones y presencia de forma progresiva, hasta ser retirada definitivamente, sustituida por Copilot, el asistente basado en inteligencia artificial generativa que Microsoft impulsó a raíz de su inversión en OpenAI, línea de tiempo de Windows. En la primavera de 2018, con la actualización conocida como versión 1803 de Windows 10, Microsoft lanzó una función llamada línea de tiempo. La propuesta era replantear cómo el usuario recuperaba su trabajo anterior. En lugar de buscar archivos por nombre o carpeta, el sistema registraría toda la actividad de los últimos 30 días en una línea de tiempo cronológica y visual. Un documento abierto el martes, una página web visitada el viernes, una presentación comenzada 2 semanas atrás. Todo estaría ahí, ordenado por fecha y disponible para retomarse con un clic desde el punto exacto en que se había dejado. Si se tenía una cuenta de Microsoft, la actividad se sincronizaba entre dispositivos, de forma que lo que se empezara en el ordenador del trabajo podía continuarse en el portátil de casa. La intención de Microsoft era ir desplazando el modelo de organización basado en archivos y carpetas hacia un modelo orientado a la actividad y al contexto temporal. En la práctica, la función falló por sus dependencias externas. La mayoría de las aplicaciones de terceros no implementaron compatibilidad con la línea de tiempo, dejando el historial lleno de huecos. El navegador Chrome, con una cuota de mercado ampliamente mayoritaria, nunca ofreció integración completa. Los usuarios ya tenían sus métodos para encontrar lo que necesitaban y no veían motivo para aprender uno nuevo. Cuando Windows 11 llegó en 2021, la línea de tiempo no apareció. Desapareció en silencio. Como si hubiera sido solo un experimento que nunca llegó a cuajar. Realidad mixta. En 2017, con la realidad virtual viviendo su momento de mayor expectativa, Microsoft decidió entrar en ese mercado con una plataforma propia integrada directamente en Windows. La propuesta técnica tenía una ventaja real sobre la competencia. Mientras sistemas como HTC Vive requerían instalar sensores externos en las paredes de la habitación para rastrear el movimiento, los cascos de Windows, realidad mixta, incorporaban las cámaras de seguimiento directamente en el dispositivo, eliminando la necesidad de preparar el espacio físico y reduciendo significativamente el coste de instalación. Microsoft se alió con fabricantes como Acer, HP, Samsung, Lenovo y Dell para lanzar una gama amplia de cascos compatibles. El ecosistema incluía un entorno virtual propio, compatibilidad con Steam VR y la posibilidad de interactuar con aplicaciones de escritorio convencionales desde dentro del espacio virtual. Sin embargo, la plataforma nunca logró que los usuarios fueran más allá de la fase de curiosidad inicial. El catálogo de contenido exclusivo era escaso comparado con Oculus o Steam, y la mayoría de las personas que probaban el sistema no encontraban razones suficientes para volver a ponerse el casco de forma habitual. El nombre realidad mixta generaba confusión, porque la experiencia era mayoritariamente de realidad virtual, no aumentada ni mixta en el sentido que el término sugería. En 2023, Microsoft confirmó que la plataforma no tendría soporte en Windows 11 versión 23H2 y dejaba de estar disponible en la tienda oficial. La apuesta quedó archivada sin haber llegado a consolidarse. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que se siente perder algo. Suscríbete y no te pierdas el próximo.